Vamos a ver el hombre como líder en la familia. En este momento en el que estamos viviendo hay una gran ignorancia acerca de las responsabilidades que una pareja adquiere al entrar en matrimonio. Se ha dicho que el matrimonio es la relación más importante de todas, pero aún así las personas entran a ella en la más grande ignorancia de cuáles son sus deberes. Eso, por supuesto, trae grandes dificultades a la familia. Como pastores, por ejemplo, hemos podido experimentar cómo a la vuelta de unos pocos años, unos 5 años, las parejas empiezan a tener síntomas peligrosos, tristes, dolorosos, por no haber construido un hogar con los parámetros bíblicos. Hay como un disfrute en los primeros años, pero básicamente el descuido de no construir un hogar poniendo los cimientos bíblicos hace que pronto, a la vuelta de unos años, los hogares sean sacudidos de una manera fuerte. Así que con estas enseñanzas queremos traer luz sobre estos asuntos para que, por lo menos curando la parte de la ignorancia, tengamos herramientas para seguir adelante. Pero queremos más, rogamos por eso al Señor que nos dé la gracia de aplicarlas. Algunos y algunas, cuando oyen que el hombre es líder, piensan entonces que la tarea del hombre es mandar y mandar. La palabra líder, al igual que la palabra sujeción, no son muy agradables en este contexto que lo estamos enseñando. Por ejemplo, muchas mujeres escuchan que el esposo es líder y de inmediato entonces piensan en un liderazgo abusivo, de solo mandar, solo dar órdenes, por ejemplo. Y aunque no estoy negando que el liderazgo tiene ese elemento de dirigir y de gobernar, lo que sí estoy diciendo es que algunos cuando escuchan esta palabra de inmediato la rechazan porque viene a su mente un liderazgo mundano, abusivo, dañino. Así que por eso hay la necesidad de que nosotros podamos definir o describir más bien lo que es un líder en el hogar según las Escrituras. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué es un líder según las Escrituras? Vamos a dar 3 descripciones de lo que es ese líder. En primer lugar, y el orden lo he puesto realmente de adrede. En primer lugar, ser líder es ser siervo. En primer lugar, ser líder es ser siervo. Entonces, los hombres que escuchan y piensan, bueno, yo soy el líder, y eso hace que piensen que él puede estar allá acostado, relajado, mandando, dando órdenes, pues noten que entonces de inmediato eso no es lo que tenemos en mente, y eso no es lo que tienen en mente las Escrituras cuando habla de liderazgo. Ser líder es ser siervo, y esta es, entre comillas, la ironía que encontramos en las Escrituras cuando se habla del liderazgo. Lucas capítulo 22, verso 24 al 26. Nos cuenta acerca de los discípulos que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, es decir, el Señor Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí está entonces cómo nuestro Señor da una definición diferente de lo que es el liderazgo y la autoridad en el pueblo de Dios, como lo hemos estado diciendo, por ejemplo, en la visión de Dios de cómo son sus cosas. El liderazgo en la mente del Señor incluye precisamente
que el que entre vosotros sea el mayor sea como el más joven, o el que dirige como el que sirve. Noten la enseñanza que tenemos aquí en palabras del Señor Jesús. Tenemos las dos definiciones de liderazgo, la mundana y la bíblica. La definición mundana nos habla entonces que en los reinos de este mundo, ¿qué dice de los reinos de este mundo? Dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Estos reyes ejercían una autoridad tiránica, eran abusivos y muchas veces al extremo, y aún así querían autollamarse benefactores. El liderazgo que ejercían era uno donde oprimían a la gente realmente, y eso es lo que hay aquí en este pasaje. Pero haciendo eso, querían hacerse notar como que le estaban haciendo bien a la gente. Realmente no eran benefactores, su autoridad era para su propio bien, pero se enseñoreaban sobre el pueblo y se mostraban como buenos y excelentes cuando realmente no lo eran. Y es más, existen hasta monedas donde algunos emperadores, por ejemplo, colocaban expresiones como benefactor del pueblo, cuando realmente ellos nunca estaban en pro de eso, de hacerle el bien al pueblo. El Señor Jesús, entonces, nuevamente le demuestra aquí a los discípulos el egoísmo que hay en sus corazones, que estaban discutiendo acerca de estos asuntos. Es un rasgo mundano, pagano. El Señor está hablando ahí con los discípulos y ellos estaban mostrando esos mismos rasgos entonces que hay en la sociedad sin Él. ¿Quién será el mayor? ¿Quién mandará sobre los demás? ¿Mandaré yo sobre mis hermanos? Entonces, esto le hizo recordar al Señor Jesús el egocentrismo de los reyes gentiles. Estos hombres ejercían una autoridad en unos casos despiadada y se complacían en hacerse llamar benefactores. Así era realmente. Ellos se llamaban dioses. Por ejemplo, la expresión Augusto sobre el denario. Ellos se describían a ellos mismos como personas que merecían ser adorados, que la gente debería reconocer su liderazgo por el bien que les hacían, pero cuando uno iba a mirar cuál bien, no había ningún bien. Ellos creían estar haciendo algún bien, pero no era así. Así que, por eso, como les mencionaba, hasta sus monedas tenían esas inscripciones que querían mostrar que eran buenos, pero no lo era. Ptolomeo I, Ptolomeo II colocaron en sus monedas el título de benefactores o bienhechores de la humanidad, y no lo eran. La definición mundana de liderazgo entonces es este liderazgo arbitrario, abusivo, que impone, que grita, que manda, una autoridad en muchos casos despiadada y sobre todo siempre egoísta, que busca el bien del líder, primeramente, sin importar los trabajos y los males que deban pasar sus subalternos. Ahora, note, si ese es nuestro concepto de liderazgo, debemos saber que ese es el concepto mundano, no bíblico. Así que cuando decimos que el hombre debe ser líder, en eso no es que estamos pensando. Eso no es lo que debe venir a nuestra mente. Si usted piensa, por ejemplo, así de su familia o de sus hijos, que usted es líder de esa manera, realmente lo que está resaltando es su egoísmo y su abuso, porque usted, por hacerse el bien a usted, no le importará atropellar a su esposa, a sus hijos. Y entonces el Señor Jesús ahí tiene mucho que decirnos y corregirnos al respecto. Luego entonces, por ejemplo, en el verso 26 el Señor inicia este pasaje con un pero, con un mas no así vosotros. Decir que el tipo de liderazgo que vemos ahí no es el que el Señor tiene para los suyos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. La definición de liderazgo en el reino de Dios es contraria a esa mundana.
mientras que en el mundo se ejerce esa autoridad egoísta y dura, dice el Señor, así no va a ser con vosotros. Con ustedes no es lo mismo. Los discípulos entonces deben ser diferentes a las personas que no le conocen. El liderazgo bíblico, el liderazgo entre los hijos de Dios no debe ser ese. Mas no así vosotros, o entre vosotros no será así, sino que sea el mayor entre vosotros como el menor y el que dirige como el que sirve. Esa es entonces la descripción del liderazgo bíblico. El líder en el reino de los cielos es siervo, es servidor. Ese es el líder. Y para que podamos entender mejor esa ilustración, entonces Lucas 22, 27 nos empieza a agregar. Dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta en la mesa o el que le sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Bueno, la respuesta normal sería que el mayor es el que se sienta y no el que sirve. Esa sería nuestra respuesta. Pero viene otra pregunta, ¿cierto? ¿Quién es mayor, Jesús o nosotros? Y la respuesta es, por supuesto, Jesús es mayor que nosotros, infinitamente mayor. Pero, ¿qué dice en el Evangelio? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, de inmediato empezamos a darnos cuenta que la definición de liderazgo nuestra no es la misma que maneja el Señor. Ya no necesita decirnos más. El mayor no está sentado esperando que lo sirvan. El mayor es el que está sirviendo. Así que venimos a traer esto y preguntamos cómo es el liderazgo bíblico o qué es ser líder. Y la respuesta que vemos ahí, en las palabras que estamos viendo, tanto en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es que el líder es siervo. El líder es siervo, el líder sirve. Esa es la descripción de manera general. Así que si pensamos en el hogar, y hay que hacerlo, estamos diciendo que el hombre es líder. Sí, eso lo estamos diciendo. Dios creó al hombre como líder, pero eso, en primer lugar, ¿qué significa? Significa, entonces, que el hombre es siervo dentro de su propio hogar, que es siervo. Eso fue lo que hizo Dios al crearlo primero, colocándolo como líder en el hogar. Que el hombre fue creado para servir a su familia. El hombre fue creado para servir a aquellos que Dios le dio. Eva era su ayuda cuando Dios creó a Adán y Eva, era su ayuda. Pero eso no significaba que la posición de Adán era quedarse sentado y mandando a Eva, diciéndole a Eva, haz esto o haz aquello. Ella era su ayuda, pero lo que él tenía que estar haciendo es servir a su familia, a su esposa. Ella lo necesita. Ella no necesita un liderazgo abusivo, ella necesita un líder bíblico, un servidor que la complemente en varios sentidos, que la guíe en otros sentidos, que esté sirviéndole a ella exactamente en las cosas que ella necesita que él le sirva. El líder es un siervo, entonces el esposo es un siervo. El esposo está por voluntad de Dios lleno de tareas. El esposo fue puesto, el hombre fue puesto con una cantidad de cosas que hacer, lleno de responsabilidades. Tiene tantas cosas que hacer y tan importantes que el Señor le dio una ayuda idónea. Pero estoy diciendo, ¿quién es el que tiene las tareas? ¿Quién es el que tiene las responsabilidades? ¿Quién es el que tiene una cantidad de cosas que hacer? Él. Y ella es su ayuda. Para nada, entonces, la idea que les mencionaba hace un momento de un esposo acostado en un sofá y que le estén pasando uvas. Para nada, esa es la idea del liderazgo en las Sagradas Escrituras. Más bien pensamos en un hombre laborioso, industrioso, trabajando en las diferentes áreas en las cuales el Señor le ha puesto.
un hombre trabajador, esforzado, luchador, sirviendo siempre, luchando para adorar a Dios en el cumplimiento de sus tareas. Y de esa manera, y en la posición en la que el Señor le ha puesto, sirviendo a su familia, sirviendo a su esposa, sirviendo a sus hijos. Ahí de inmediato, hermanos, entonces nos damos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas. Claro, surge la pregunta, pero el hombre de todas formas tiene cierta autoridad, sí, pero por eso les dije, de adrede he colocado el orden. Primero es un siervo, el hombre tiene que aprender a servir. Claro, cuando decimos servir, no estamos diciendo que los roles sean cambiados. Cuando decimos servir, es que esa es la posición y el pensamiento que él debe tener, que él no está puesto para gobernar arbitrariamente su propia familia, sino que él está puesto ahí para que sirva a su familia. Y él la va a servir en la medida que ocupe su rol de manera bíblica. En segundo lugar, ser líder es ser ejemplo. Primero siervo, segundo ejemplo. Seguramente notaremos que esto es algo en lo que el Señor vendrá a nosotros con corrección. O muchos han visto o han pensado que el rol del hombre es mandar y mandar, ocurre que esto lleva a otro error. Cuando uno piensa que el rol es mandar y mandar, eso lleva a otro, el cual es pedirle a otras personas que hagan lo que uno no hace. Note cómo si invertimos una cosa, si no tenemos una definición o descripción bíblica de las cosas, no solamente se daña algo, se daña todo. Si en mi mente yo pienso que ser líder es simplemente mandar y mandar, eso me lleva a otro error, el cual es pedirle a los otros que hagan las cosas que yo mismo no hago. Entonces, por ejemplo, ahí usted ya puede analizar por qué hay esposos, papás que le dicen a la esposa y a los hijos, vayan ustedes a la iglesia. Ahí está mandando. Pero si lo notan, ese no es el liderazgo bíblico. Y en segundo lugar, le está mandando y pidiendo a otros que hagan lo que él mismo no hace. Es un error terrible. Algo así como lo que el Señor le respondió a los fariseos en Mateo 23:4, cuando los acusó de su falsa piedad y de su falsa enseñanza en algunos asuntos. Dijo de ellos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hombres tenían esa forma de enseñar, donde ponían una cantidad de mandatos, de cargas sobre el pueblo, sobre las personas. Pero el Señor atestigua contra ellos diciendo que ellos no querían ni siquiera mover un dedo para mover esas cargas que ellos mismos ponían sobre otros. El Señor nos dice que esos líderes del pueblo realmente no estaban viviendo según la descripción del liderazgo bíblica. Ellos eran expertos en mandar y en mandar, pero en hacer, no. En vivir, no. En cumplir, no. De eso no sabían. Sabían mandarle a la gente. Y así vemos entonces a muchos esposos diciéndole, por ejemplo, a la esposa que haga devocional cuando él no lo hace. A sus hijos que oren que lean la Biblia cuando él no lee la Biblia. Mandándoles cosas que ellos no quieren hacer. Mandándoles cosas cuando ellos no quieren mover ni un solo dedo para hacer lo que ellos mismos están mandando. Así que esto es una concepción equivocada de lo que es el liderazgo. Han pensado muchos que el líder es el que manda cosas, así él mismo no la haga. No. El líder en las Sagradas Escrituras no es este. Permítame explicarlo mejor. Muchos piensan que el líder es el que está parado en una posición aún por encima de los mismos mandatos. ¿Sí? ¿Me he hecho entender?
Él está por encima de los mismos mandatos, entonces todos están abajo, todos deben cumplir, menos yo. Yo no tengo por qué cumplir, porque estoy por encima. Esa es una mentalidad equivocada. Todos deben cumplir esos mandatos, pero aquellos que piensan que el liderazgo está por encima de los mandatos, entonces ellos mismos piensan, yo no. Y por lo tanto no se esfuerzan por cumplirlos. Se esfuerzan porque otros los cumplan, pero no ellos mismos. Luchan porque otros se apliquen a esos mandatos, pero ellos mismos no quieren hacerlos. Piensan muchos esposos que su liderazgo es como algún tipo de jefe de una empresa en donde todos deben llegar temprano menos él. Esa es la concepción del liderazgo mundana. Así que hay esposos entonces que no respetan y piden respeto, no aman y piden amor, no son esforzados y piden esfuerzo, siempre están pidiendo cosas que ellos mismos no harían. Ese tipo de líder en el hogar es el que le pide perfección a la esposa cuando ellos mismos no son perfectos. Cualquier error que ven en la esposa les cae duro, fuerte. Pero ellos mismos están lejos de la perfección, hermanos, y son descarados, si me permite decirlo de esa manera, porque uno fácilmente, cuando ve sus propios pecados, eso debería cerrarle a uno la boca. Pero cuando ya cae uno en esta situación de descaro, de una autoalabanza bíblica o de pensar que porque yo soy el líder, entonces yo sí puedo caer, pero ustedes no. Yo sí puedo cometer pecados, pero ustedes no. Yo sí puedo cometer errores, pero ustedes no. Esa es la descripción de un liderazgo mundano, igualito a esos supuestos benefactores que le hacían daño al pueblo, pero decían que estaban haciéndoles el bien. Eso es una descripción mundana, pero eso no es el liderazgo bíblico. Veamos unos pasajes de manera general que nos hablan del liderazgo y que nos muestran el ejemplo en el liderazgo como una característica de suma importancia. De manera general, primero unos pasajes de manera general. Por ejemplo, Marcos 1:22. Hablando del Señor Jesús, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, el punto clave es de dónde viene la autoridad, ¿cierto? Noten, el Señor Jesús enseñaba y la gente se admiraba. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se admiraba? Porque, dice el pasaje, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que el pasaje nos está mostrando que hay una diferencia grande que se notaba entre el Señor Jesús y los escribas. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Por qué ellos notaban eso? Bueno, porque el Señor Jesús vivía lo que decía. El Señor vivía lo que decía. El Señor mostraba esto, el Señor Jesús era ejemplo, mientras que la gente sabía que los fariseos enseñaban, pero no querían ni siquiera mover un dedo para mover esas cargas. Otro caso, 1 Timoteo 4:12. Hablando del liderazgo en la iglesia y particularmente de Timoteo, lo que también tendría una aplicación para cualquier líder de la iglesia que estuviera en la misma situación de Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Timoteo es líder allí de la iglesia en Éfeso. Pablo lo deja para que oficialmente haga unas tareas en aquel lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo debía ejercer su liderazgo Timoteo? Siendo ejemplo. Entonces noten, estos pasajes de manera general nos van mostrando que el liderazgo en las Escrituras es o tiene esta característica de ser ejemplo. Lo mismo ocurre con Tito. Capítulo 2, verso 7. Le dice el apóstol a este hombre, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. En la mente de Dios, hermanos, en la cosmovisión divina, el liderazgo tiene que ser ejemplo. Claro, no perfección, nunca lo encontraremos, pero sí tiene que ser ejemplo. Ahora, miremos un pasaje particular, es decir, esos eran pasajes de manera general mostrando que el liderazgo está unido con ser ejemplo. Ahora de manera particular, es decir, cómo debe ser el esposo, el padre, cómo debe ser el hombre en el hogar. Salmo 128, verso 1 al 4. Nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahora bien, analicemos un poco. Como usted lo puede ver, debe dar ejemplo. Verso 1 nos habla de eso. ¿Cómo es el líder en el hogar? Una persona que teme a Dios y que anda en sus caminos. No que lo dice meramente, que lo hace. Es un ejemplo a seguir. Es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que anda en sus caminos. ¿Y qué pasa entonces cuando hay un hombre así? Verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahí tenemos una aplicación a sus labores, pero luego a su familia en el verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ese es un hogar, en otras palabras, lleno de bendición. Pero ¿de dónde surge tanta bendición, tanto fruto? ¿De dónde sale tanto fruto? Bueno, todo inicia porque allí hay un hombre que teme a Dios y vive en sus caminos, porque el líder es un ejemplo a seguir. Él está liderando con su propia vida. Él está mostrando el temor a Dios. Su familia lo ve. Él está mostrando que anda en los caminos de Dios, su mujer lo ve, sus hijos lo ven y siguen por ese mismo camino. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo será bendecido un hombre que teme a Jehová? Con una esposa y unos hijos llenos de frutos y florecientes. La figura que hay aquí es como de una planta que arroja flores, que es lo que esperaría uno normalmente de una planta de flores. Si hay una planta, si usted compra una flor y nunca le echa una flor, le diría, eso no sirve, ¿no? Pero también nos habla como de árboles frutales, de los que se espera este fruto. Tenemos dos metáforas allí, dos ilustraciones, y nos dice entonces que esos frutos o esas flores van a estar en ese hogar donde hay un hombre que es ejemplo. Una pregunta clave es si usted se ha puesto a pensar que la razón de la esterilidad del fruto o de la belleza de su hogar, lo digo de otra manera,
que no hayan frutos ni belleza en su hogar se debe a que usted no es ejemplo? ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque el hombre normalmente entonces piensa echarle la culpa a la esposa y a los hijos. Estos muchachos no hacen caso, esta esposa es rebelde, es dura. Pero el pasaje no nos está diciendo que ese hogar va a echar esos frutos o esas flores si la mujer esto o si los hijos aquello. Nos está diciendo que ese hogar va a tener esos frutos y esas flores si él teme a Jehová, si él anda en sus caminos. Por supuesto, eso tiene ciertas implicaciones, el modelar, el enseñar, el orar, otras cosas. Pero ¿qué tanto realmente entonces de la esterilidad que hay en unos hogares, que no hay frutos y que no hay belleza, se debe precisamente a que tenemos un líder que no es ejemplo? Debería pensarlo seriamente, sobre todo a los hombres que les gusta echarle la culpa a otros, esposos que culpan a sus esposas, todo lo malo es ella es la culpable de todo, ella es la que le hace falta cosas, ella es la que no ha entendido, ella es la que no avanza, y aunque no niego que la mujer tenga su parte, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer necia con sus manos derriba a la casa. Lo que sí estoy diciendo es que el líder es responsable de todas estas cosas, y si el hogar anda mal es porque el líder anda mal. Hermanos, y esto es una realidad absoluta. Siempre que hemos entrado, por ejemplo, a mirar de manera pastoral las dificultades de un hogar, fijo, el hombre está fallando en su liderazgo. O sea, no es tal vez. Claro, ella aporta muchas veces al mal de su hogar. Pero la pregunta es, ¿y por qué él no le ha ganado el corazón? ¿Y por qué él no ha transformado muchas cosas en ella? ¿Y por qué él no ha hecho que su esposa se embellezca por dentro? Y más bien cada vez parece más fea por dentro. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde el líder es responsable de estas cosas. Si la familia anda mal es porque el líder anda mal, y si los hijos andan mal es porque el líder anda mal. Así que si un hogar anda mal, miren al líder. Si un hogar está andando mal, miren al líder. Arregle el líder primero. No vayan a coger al revés. No vayan a empezar por los hijos. No vayan a empezar por la esposa, porque les tomará más tiempo llegar al problema. Miren al líder. Ahí es donde está. Además que el pasaje nos dice que Dios bendice a un hombre que le teme, a un hombre que anda en sus caminos. Dios bendice, Dios da esta bendición. Así que, señores, debiéramos pensar seriamente si la bendición en mi hogar está frenada por mí, por los hombres, por los varones, por el líder, por mi liderazgo mundano o por mi falta de liderazgo bíblico, o según lo estamos diciendo aquí, por mi falta de ser ejemplo a mi propia familia en todas las áreas de la vida. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, ejemplo de buenas obras, ejemplo de integridad, de seriedad, ejemplo de temor a Dios, ejemplo de andar en sus caminos, ejemplo de poner a Dios en alto. Hermanos, esta es la posición que Dios nos ha dado, el liderazgo, pero el liderazgo entonces es, en primer lugar, siervo y ser ejemplo. Tercero, ser líder es gobernar. Uno de los principales errores que se cometen al estudiar es descontextualizar las cosas, los pasajes, las enseñanzas. Así que por eso de adrede he puesto esto al final, este punto al final. Uno de esos errores es precisamente querer gobernar, por ejemplo, sin ser siervo y sin ser ejemplo. Eso tiene que estar allí. Entonces encontramos personas que quieren mandar y no mover ellos un solo dedo, como lo vimos. Por eso puse este punto en tercer lugar.
Primero, ser siervo. Segundo, ser ejemplo. Tercero, ahora sí, hay que gobernar. Hay que hacerlo. Para que este gobierno no sea un gobierno tirano, arbitrario o abusivo como los reyes gentiles, sino uno bíblico, santo, un gobierno que se dé de parte de un siervo, que se dé de parte de una persona que es ejemplo y por lo tanto que al final será efectivo, al final será bueno. Sea lo que sea, de todas formas Dios le dio autoridad al esposo. Le dio esa autoridad. Pero esa autoridad solamente será eficaz, ese gobierno será bueno y edificante si se ejerce en el contexto bíblico y no en el mundano. Por eso tenemos que hacer la diferencia entre el mundano y el bíblico. Desde el libro de Génesis usted puede ver con claridad cómo Dios le dio al hombre la posición de liderar, de ser cabeza, de gobernar. Sí, vamos a verlo. Sin embargo, hay que decir que esto hay que ejercerlo santa y justamente. Algunas expresiones en varios pasajes así lo enseñan. Como sabemos, como lo hemos visto, por ejemplo, Dios creó al hombre primero, lo cual es indicio también de su posición en la familia. Génesis capítulo 2, verso 7. Aquí vemos el orden como el Señor estaba haciendo las cosas y ese orden no fue casual ni caprichoso, sino que el Señor estaba realmente mostrando también un orden tanto en la familia como en la iglesia y en la sociedad. En el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Luego lo vemos a él, al varón, ejerciendo su autoridad delegada por Dios. En el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Luego vemos a Dios con el propósito de hacerle una ayuda idónea, verso 20 al 22. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y en el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que vemos a Dios aquí, aún antes de la caída, colocando al hombre en una posición. Y es una posición de autoridad en la familia, en el hogar. El hecho de que lo haya hecho primero, hermanos, implica que le estaba dando esa autoridad que luego es mencionada en el Nuevo Testamento. Una vez que viene el pecado, estas cosas no cambiaron. Se nos decía en la enseñanza anterior, las estructuras siguieron y el orden de las mismas siguió. Capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer seguiría haciendo estas cosas para las cuales fue creada. Por un lado, tener hijos, fue y es una bendición de Dios, pero ahora que ha entrado el pecado, ha venido el dolor también para ella. No meramente el dolor de parto, sino la muerte también, la muerte de la madre, enfermedad y otras cosas. Por otro lado, ella debía seguir teniendo su relación con su marido como líder, pero ahora, entonces el pecado trajo dificultades en su relación. Así que se ratifica que el hombre es líder en el hogar, sin embargo, ahora la situación cambia. El pecado va a traer más carga y dolor. Ahora, vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan que ser líder es gobernar. Primero a los Corintios 11:13. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es un pasaje en el que Pablo primero enseña o menciona el orden de las cosas para luego pasar a hacer ciertas aplicaciones a la iglesia, o que pone las bases primero para su enseñanza y a continuación decir cómo debiera funcionar. Aunque hay una discusión en lo que significa la palabra cabeza, es para nosotros evidente que su significado tiene que ver con liderar y con tener autoridad. Dios es cabeza de Cristo, autoridad de Cristo, y eso lo vemos en pasajes como cuando el Señor Jesús dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo como hombre bajo la autoridad del Padre Celestial en ese pasaje. Ahora, pero también Cristo es la cabeza de todo varón, no solamente su ejemplo, sino su autoridad, quien le manda qué cosa debe hacer o no. Cristo es su Rey soberano. Y luego nos dice que el hombre es cabeza de la mujer, lo cual nos muestra una vez más, como desde el principio, la idea de la manera como el Señor está o ha hecho las cosas. Pero nos enseña entonces que el hombre es autoridad sobre la mujer por ser su cabeza. Es decir, que el hombre es llamado a ejercer una autoridad en su casa. El hombre es el que debe gobernar santa y sanamente su casa. Él es la cabeza y por lo tanto debe tomar las decisiones en última instancia. Pero si este pasaje le pareciera un poco oscuro, tenemos uno que con claridad nos lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 y verso 5. Hablando de los requisitos pastorales, los pastores en este punto no solamente tienen unos requisitos que cumplir, sino que los pastores son ejemplo para la iglesia. Se le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Son los requisitos para el pastor o para el candidato a pastor, para que ejerzan el santo ministerio. Un pastor debe cumplir con esto y otras cosas, pero todo hombre cristiano debe gobernar bien su casa. Todo hombre debe gobernarla bien. El pastor debe gobernarla bien y más, debe ser ejemplo a la grey de gobernarla bien. Es el ejemplo para la iglesia. Pero el hecho de que sea ejemplo no significa que los hombres van por una vía y los pastores por otra vía, van por la misma. Eso significa que todo hombre, todos los hombres deben gobernar bien su casa. El ejemplo que el pastor debe dar entonces a la iglesia es cómo se hace eso, cómo se gobierna bien su casa, tanto cuando toma decisiones como cuando corrige ciertas cosas, a qué cosa ponerle peso, a qué cosa no, etc. Es el hombre aquel al que Dios le ha dado esta autoridad. Él es el líder y por lo tanto él debe gobernar. El líder del hogar tiene que gobernar o ejercer la autoridad en su casa. La palabra gobernar significa tener autoridad, cuidar, ayudar, ocuparse en, dirigir o ser jefe. Es una de las maneras como se podrían traducir esa palabra. Y como lo ven, tiene los elementos que ya hemos mencionado, pero se le agrega el que tiene autoridad. El hombre tiene autoridad en la casa. Eso debe ser ratificado. Las mujeres no pueden y no deben quitarle esta autoridad al hombre, y el hombre no puede despreciarla, el hombre no puede desecharla. Hemos mencionado algunas cosas de cuando el hombre actúa mal. Por ejemplo, cuando los niños se han portado mal y la esposa le dice y él vuelve y le dice a ella: corrígelos tú. Él está abandonando su autoridad, está dejándola de lado, pero él tiene que gobernar su casa. Es decir, que él tiene que tomar decisiones y acciones con relación a todo lo que esté ocurriendo en su hogar. Tiene que hacerlo. Eso es lo que el Señor ha puesto en sus manos. Dios le dio esta autoridad al hombre. Así que el hombre es un siervo, el liderazgo suyo es de siervo, es de ejemplo, sí,
Y bueno, hasta ahí algunas mujeres de pronto están contentas, pero cuando decimos tiene que ejercer autoridad también, bueno, deberían seguir contentas ahí. Hablando de los líderes, ya no pastores, sino por ejemplo los diáconos, se les pide lo mismo. En 1 Timoteo 3:12, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Una vez más, los hombres que van a ejercer el liderazgo en la iglesia, esta maravillosa tarea de servir a la iglesia, estos deben llenar ciertos requisitos y una vez más, su casa. Tiene que notarse que ellos toman decisiones, Mire el error que comete Adán. Obedeciste la voz de tu mujer. Obedeciste. No estamos diciendo que no la escuche. Eso es otra cosa. La mujer hay que escucharla siempre, porque el Señor la dio como ayuda idónea. Siempre hay que buscar su concepto. ¿Qué piensa ella de esto, de aquello? No importa que ella no sepa cuáles sean sus labores. Eso sería despreciarla. Hay que contarle, la situación es esta y aquella. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu concepto? Eso hay que hacerlo. Pero es el hombre el encargado de tomar en última instancia la decisión. No la puede abandonar, no la puede echar sobre ella. Eso sería tratar de abandonar su liderazgo. Él tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien. La tarea de gobernar Dios la puso sobre sus manos. Y aunque muchos hombres no la quieren y se la pasan a sus esposas, deben entender, como enseñan las Sagradas Escrituras, que Dios le dio la autoridad al hombre, quiéralo o no, gústele o no, siéntase a gusto o no. Hay hombres que por su crianza y su pecado no se sienten a gusto gobernando, pero eso es suyo, Dios se lo dio y es un asunto que usted no debe desechar, sino asumir con toda responsabilidad. Miremos un caso. Adán, de alguna manera, en el pecado que cometieron no fue autoridad, ¿cierto? En Génesis 3:17 se le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Podemos decir que sí es cierto que este pecado no fue iniciativa de Adán. Ella por su propia voluntad pecó. El Nuevo Testamento nos explica que ella pecó siendo engañada. Sin embargo, como líder en el hogar, este pecado, podemos decirlo tranquilamente, es culpa de Adán. Es responsabilidad de Adán. La mujer pecó al actuar también de manera independiente de su marido. Ella despreció la guía, el consejo, la protección de él, pero él pecó debido a que hizo el abandono de su papel. Él abandonó su liderazgo y más bien siguió los deseos de su mujer. En ambos casos, noten, pecaron ambos al respecto. Pero aunque Eva pecó primero, digámoslo así, eso es una verdad. ¿Qué se dice del pecado en términos generales en la Biblia? ¿Que fue culpa de Eva o que fue culpa de Adán? Y aunque entendemos que la Escritura tiene un lenguaje federal, donde evidentemente Adán era representante de toda la raza humana, ni siquiera en otros contextos como que se le echara la culpa a ella, siempre recae sobre él. De Adán, hermanos, es bien dicho que fue el que pecó, como por ejemplo cuando se dice que el pecado entró por un hombre, el pecado entró por una mujer, pero se nos dice por un hombre, poniéndole esta responsabilidad a él, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. El hombre siempre tiene y debe tener la última palabra, y aunque su mujer haya cogido el camino del pecado, él no debe tomar por allá. Él debe tomar siempre las decisiones correctas. Hablando de eso, a la mujer hay que escucharla como esa ayuda idónea, darle esa importancia. Además que si Dios se la dio a usted, esa es importante. Ella es importante, hay que escucharla porque lo que ella tiene que decir es importante. Pero en última, la última palabra acerca de las cosas que se deben hacer está en manos del hombre. Allí pecó Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Así que hermanos, debemos asumir esta responsabilidad con mucho cuidado. Dios había puesto sobre Adán la responsabilidad de su hogar y del mundo. Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de nuestro hogar. No tenemos tanta carga como Adán, pero tenemos un hogar importante para sacar adelante. Dios lo hizo así. Dios ha querido que el hombre sea ese líder que gobierne, que lo haga bien, que se esfuerce siempre. El hombre no puede desprenderse de esta responsabilidad. Dios se la dio y el hombre no puede decir que se la va a pasar a la esposa o algo así. No puede hacer eso, es suya. Pero entonces, este es el tipo de líderes que debemos ser. Uno que es siervo, uno que es ejemplo y uno que ejerce autoridad, por supuesto. Así que permítame terminar aquí con una parte práctica, hermanos. Los señores, pregúntense qué tipo de líder es usted, a la luz de lo que hemos visto. El único que le da la honra y la gloria a Dios y que por lo tanto va a traer bendición a su hogar, es el líder que es siervo, ejemplo y que gobierna bien su casa. ¿Es así usted? ¿Es así el liderazgo que usted ejerce en su casa? Si no es así, bueno, por un lado mire la misericordia de Dios al permitirnos oír estas palabras, al darnos cuenta del error. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hay que arrepentirse. Hay que pedirle perdón al Señor si no estamos ejerciendo el liderazgo como lo vemos en las Escrituras. Cada vez que no ha sido el líder que Dios quiera, cada vez, por ejemplo, que usted ha sido autoritario, abusivo, cada vez que usted no ha sido un ejemplo en su casa, un ejemplo a seguir, cada vez que ha abandonado su autoridad para que gobierne su esposa o aún sus hijos, usted ha pecado y por lo tanto eso le ha hecho daño a su hogar, eso ha minado su hogar, eso ha minado el bienestar de su casa, destruyendo a su esposa. No importa cuánto usted trabaje materialmente, si no ha estado pendiente de esto, ha estado destruyendo su hogar. La sección anterior se nos decía, hay que hacer las cosas al mismo tiempo, no es solo trabajar. Ha estado ofendiendo al Señor, pecando contra Él, siendo rebelde, desobediente, destruyendo lo que maravillosamente Dios hizo en la creación, deformando eso. No es liviano entonces su pecado. No es liviano, no lo es. Por lo tanto, hay que pedirle perdón al Señor en esta tarde. Y hay que pedirle perdón también a las esposas por haberlas guiado mal, por haberle puesto cargas que ellas no deben llevar, por no haberlas llevado por un camino correcto. Hermanos, no es de gratis que nuestra sociedad e iglesia esté como esté. Está como está por terribles pecados como estos. Así que pongámonos a cuentas con nuestro Señor, que es amplio en perdonar. Oremos.